Solo para recordarnos, algunos de ustedes tal vez no lo saben, por causa de algunos cambios en el cronograma, hoy voy a tener el culto después de la clase. Y pensé, como nada preparado, nada especial preparé, tal vez podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas de las cosas que hemos hablado hasta ahora. Creo que estaré aquí yo sola, pero también el anciano Parminder, si no quiere, pues se puede quedar atrás y responder desde atrás. Así que si hay algo que piensan durante la clase de que no es particularmente relevante a la clase de hoy, sino es algo que ya habíamos discutido, traten de recordarlas y traerlas en el culto esta noche, donde daremos preguntas y respuestas. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura une session questions-réponses, Manuela. Pour toi qui viens d'arriver, questions, session-réponse après la classe. Donc, les questions après. Okay. Hubo un sitio web, el Atlantic, y les pasé un título, un artículo específico llamado La epidemia del sarampión. ¿Y qué es lo que esta epidemia realmente dice respecto a los Estados Unidos? Era el artículo. ¿Será que ya tuvieron tiempo de leerlo? Es importante, es valioso guardar ese artículo en tu computadora o en sus dispositivos, porque creo que nos da un buen punto. ¿Y qué es lo que dice el artículo? ¿De qué habla? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema principal? Tout le monde là ou faut que Pascal vous l'envoie par WhatsApp? Mélissa, Vadim? Ok, donc je vous l'envoie straight away là. Vadim? Hermana Melissa. Ok. C'est bon, je viens de te l'envoyer. I thought they wanted the article, but they want to reply to your question. Alors Mélissa, je t'écoute. De rougeole et le fait qu'il y a une perte de confiance des Américains pour les institutions. Alors, they're doing a link between the epidemic measles. Hacen una conexión entre la epidemia del sarampión y la pérdida de la confianza de los estadounidenses en sus propias instituciones. Muy bien, hablando del sarampión, ¿cuáles eran las palabras? Disculpa. Ellos perdían la confianza en las instituciones. Pérdida de confianza. Confiance, une perte de confiance donc dans les institutions, the same. ¿Y qué más? Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Vadim? Ils croient de plus en plus dans les théories de conspiration. Teorías de conspiración. Hablan de que ellos creen en teorías de conspiración respecto a las vacunas. Es decir, teorías de conspiración son los síntomas, pero no son la raíz del problema.
Hermano Anthony. Historical amnesia. Alors, il parle aussi d'une amnésie historique, amnésie EM. Ellos hablaron de la amnesia histórica. En el artículo hablan de amnesia histórica. N-I-S-I, amnésique, Q-U-I, Q-U-I. Amnésique, tu disais? Historique. Historic amnesia. Donc, une amnesia histórica. Do we all understand what amnesia means? Todos entienden lo que quiere decir con amnesia. Une amnésie, oui. Lose, forget. Olvidar, La pérdida de memoria. mémoire. So loss of memory. Donc, il y a une Así que la perte pérdida de mémoire memoria That history. acerca de la au historia sujet de ellos. cette histoire. They call it Y lo llaman the great forgetting. la gran, Nothing else. Est-ce qu'il y a d'autres ¿cómo se autres diría? La choses gran pérdida de memoria o el olvido grande, por decirlo así. You can see as a root cause of these problems. Alors, autre Algo chose más que vous puedan pouvez empezar ustedes es voir cuál es la comme raíz de este la problema, de la racine desconfianza de los cause du americanos problème. en las instituciones. So they're doing a link with the psychological health of the nation. Ça veut dire que ce soit Hicieron un estudio de la psicología de la nación o el estado psicológico de la So, nación. a nation which is not in a good health physically or psychologically, we can see Entonces the una effect nación una nación que no está saludable respecto on a the su spreading of the sickness. estado psicológico no reconoce sus propias enfermedades. Using this one example, Eso es un buen punto porque de hecho has reconocido este ejemplo show not just the physical health of the nation, para no solamente demostrar cuál es el estado físico de la nación, but they're comparing and contrasting, sino que comparan y contrastan el estado físico de la salud taking this physical epidemic y toman esta epidemia física as a sign of the actual condition of the country. para explicar de hecho la verdadera condición de la nación. du pays. There was another root cause in here that I want to put down. Hay otra raíz del problema que me gustaría La racine de la cause, afirmar o j'aimerais, resaltar. présenter. They say we have much more faith in our own ability. Dicen de que tenemos tanta fe en nuestras propias habilidades Capacité. Why is that? o capacidades. ¿Y por qué acontece? Why can we have this sudden faith in our own judgment? ¿Por qué de repente hay tanta fe en nuestro propio juicio? Propre jugement. Brother Aaron, Aaron. Sorry, I didn't- research ourselves. on peut rechercher nos cellules. Pardon. Ah, on peut rechercher nous-mêmes. Merci. I don't understand what this means. So you're saying because we can research for ourselves? Estás diciendo de que porque creemos que podemos buscar por nosotros mismos, investigar por nosotros mismos. Donc, cela nous rend plus, ça nous permet d'avoir une plus grande confiance dans nos recherches et sur nous-mêmes. Why do we have that faith? Et pourquoi on a cette foi? Parece que él habló del exceso de confianza, Didn't pero have it 50 years ago? Ne l'avions-nous pas il y avait de cela ¿será que no la teníamos hace 50 años? Sister Michelle. Alors, Michel, Hermana Michelle. Aaron had a thought. Sister Michelle. Michel, what is the question? ¿Cuál es la pregunta? Such faith in our own judgment, Tenemos tanta fe en nuestro propio juicio the ability to research. Et, y de nuestra propia capacidad de hacer nuestra propia investigación o búsqueda, Bad if we use correct methodology. que de hecho no es nada malo si estuviésemos usando una metodología correcta, méthodologie. But why can that be more of a problem now than 50 years ago? pero ¿por qué sería un problema tan grande hoy más que hace 50 años? N'a été il y a 50 années.
Okay, because we forgot the past, we have our memory cell Porque hemos is olvidado infectious. de que nuestra célula de memoria, o sea, nuestra célula de memoria está afectada, no funciona bien y por lo tanto no tenemos una buena memoria. Corinne, Hermana Corinne, Les gens meurent, puisqu'on pense qu'on est capable de faire nos recherches nous-mêmes, donc ça conduit à la mort. okay, because we think that we can lead our own research, the result is death. porque creemos que podemos hacer nuestra propia búsqueda Their own research. y el resultado es muerte, dijo la hermana. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado de hacer nuestras propias búsquedas, What are we doing every Monday night at worship? C'est ce porque qu'on ¿qué fait hacemos chaque todos semaine los domingos en la noche cuando tenemos el à la culto? dévotion. Todos los lunes en la noche cuando tenemos el culto, cuando estudiamos la segunda enmienda. Research. On fait Nosotros notre vamos, propre hacemos nuestra recherche. propia búsqueda We know better than the Supreme Court. Et on dit qu'on connaît y mieux que ¿será la que sabemos más que la Corte Suprema? So it isn't necessarily research itself that's bad or Así que no se trata de buscar por nosotros mismos y nuestro propio juicio donde está el problema, but I would suggest that there's another element. pero sugiero que hay más un elemento más We've had it for 30 years. que hemos tenido por 30 años, It can be used for good and it can be used for harm. que puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. Chose, mais aussi pour une mauvaise chose. Sister Iselin, Hermana Isolin, 30 years ago, 30 hace ans de 30 cela. años, 1989. On est en 1989. What happened in 1989? Mais qu'est-ce ¿Qué qui pasó s'est en el passé en 89? 1989? S'il vous plaît. Donc, une personne a commencé à étudier le livre de Daniel 11 quand à 45. So there's been an increase in knowledge, Ha habido un aumento de conocimiento, La connaissance. but I'd like the external increase of knowledge. pero me gusta el aumento de conocimiento externo. L'accroissement de la connaissance. On a la chute donc de l'URSS. That doesn't give us extra knowledge. Oui, mais Eso ça no ne nos nous da donne pas, une connaissance mayor, supplémentaire. mm, Nous avons donc l'arrivée du no nos da un extra conocimiento. World Wide Web. Donc, Queremos hablar de la WWW. et maintenant nous sommes dans Estamos en la era del Internet, Now you have YouTube videos and blogs. donde ahora tenemos videos de YouTube y diferentes blogs públicos Becomes harder o foros, y se hace cada vez más difícil difficile. to not accept these conspiracy theories. el no aceptar estas teorías de conspiración. De conspiration. 50 years ago, Hace 50 años you didn't have all of this access to YouTube pages about a flat Earth. no existía todo este acceso acerca de la tierra plana en YouTube. Concernant la Terre plate. So these new theories took years to grow and spread. Por lo tanto, estas teorías les tomó mucho tiempo o años desarrollarse y esparcirse. Puisse prendre racine et s'étendre. Now it's much harder Ahora es mucho más C'est difícil beaucoup plus difficile. to identify truth from invention. el identificar verdad Identifier la vérité a partir de esta invención, que sería l'âge, la era del Internet. Internet, c'est ça. Ou bien ère, oui, c'est ça. J'ai mis âge Internet ou l'ère d'Internet, hein, c'est l'ère. Hein. You go onto YouTube. Podrías ir al YouTube Sur YouTube, I used to like watching these cooking videos. y a mí me gustaba ver estos videos de los cookies, creo. And they would show you them doing this very inventive recipe. Parece que algunos videos de galletas donde parece que te dicen que están haciendo unas nuevas recetas muy buenas. They would take a substance, Ellos tomaban una sustancia, ice cream, como el helado, melt it, lo derretían whip it into cream, y lo batían haciendo una crema ice a cake. y lo hacían para... gâteau. They do all of these clever things with food. Et il faisait toutes ces choses intelligentes. Parece que hacían algunas técnicas muy interesantes para cocinar y era toda una mentira, Ice cream does not whip. porque el helado derretido no se convierte en una galleta. Le fait de mélanger, Parece que ella veía unos videos donde hacían unas cosas que eran falsas, ok, de la glace. pero ella vio videos acerca de eso. So you can't even trust cooking videos. Así que ni siquiera puedes confiar en videos de cocina. Dans les vidéos de cuisine. It's all fake. Parce que tout ça, Es todo falso. There's one, il y en a Hay uno, I watched one recently, it was really interesting. uno que vi hace poco, bien interesante. It's this YouTube site called Blossom.
Es ça s'appelle, un video que creo que se llama Blossom. site YouTube. Une chaîne YouTube, merci. They get upwards. I'm just looking at the first video that comes up. Donc, Quiero je buscar regarde solamente el juste la primer première video que vidéo, salió. là, qui, arrive. Over 4 million views. Ils ont au Tiene moins, 4 4 millones de millions visitas Take care of plants. Comment de prendre cómo soin des cuidar plantes. plantas. Whole videos about health. Et Y tout tienen un montón de videos acerca de la salud. porte sur la El canal se llama Blossom. Medicines, dangerous medicines. Hablan de medicinas naturales, peligrosas, por médecine cierto. naturelle, merci. They'll do science experiments Et Ellos faire hacen des experimentos naturales to show you how natural pills burn. pour vous para montrer mostrar cómo la naturaleza Synthetic vitamins don't burn. queman ciertas cosas que las vitaminas sintéticas no pueden quemar. Cheese melts. Le cheese melt, c'est quoi? Natural cheese. El queso natural derretido Fromage naturel fondu, c'est ça? Cheese with plastic in it. o un queso que tiene plástico en él. Ok, le fromage naturel, il va fondre, alors que le non naturel, lui, il le fondra. Merci. It's all fake. Mais tout Y todo cela, es una mentira, Whether it's the health or the plants. que ce bien soit sea pour acerca la de salud o acerca de plantas Cooking. ou o pour de la, cocinar. cuisine, You try and repeat vous Si essayez tratas de repetir lo que ellos hacen, recipes. estas ces recetas, recettes. One of the main sites. uno de los sitios web principales L'un des sites les principaux, A cooking site on YouTube. alors, es un otro site, canal acerca de cocina sur en YouTube. 4.9 million views. Là encore, Tiene ya 4,9 5 millones de These are fake. visitas. euh, Y leur las recetas que recette, muestran ahí ne son de fonctionne mentira, no funcionan. Ice cream. pas. Ils Ellos mélangent, derriten helado fondre, pardon. Font fondre de la glace And then whip it. et y luego après, lo ils la baten. tournent, ils la fouettent. But they've substituted cream for ice cream. Mais Solamente ils que ne sustituyeron la verdadera crema por el helado, glace. supuestamente. They fake the video Por lo tanto, ellos engañaron en el video, because the more attention they get, they make more money. porque cuanta más atención ellos consiguen, más dinero ganan. Du public, plus ils se font de l'argent. But we have people like that giving out health advice. Et vous Pero tenemos avez personas des como personnes esas dando qui donnent des conseils consejos sur sobre la salud. santé. They're giving out political advice. Et ils donnent également, Están dando también ces gens des conseils consejos políticos, personas como esas. Clip of Barack Obama. Hay un video muy interesante respecto a Barack Obama. It was 2016. Fue un video del 2016 Speaking to a university donde él estaba hablando en una universidad straight after a debate between Clinton and Trump. justo antes de un debate que hubo entre Hillary Clinton y Donald Trump. He makes a point Y él dice, and he says, dijo, since when has a lack of knowledge been a good thing? ¿desde cuándo carecer de conocimiento es algo bueno?, dijo Obama. I don't know about politics. Pues Trump dijo, yo no sé nada de política. And everyone thinks that's a good thing. Y las personas creen que eso es algo bueno. Tout le monde pense que c'est quelque chose de bon. Somehow we trust people more if they aren't actually an expert in A veces terminamos confiando más en personas que dicen ellos mismos que no son expertos en cierto asunto. Expert sur un sujet dans un domaine. And Obama makes the point, Et Y Obama a dice, mis le point, explicó, going to take a flight, pardon, if you're going to fly, que si vas a volar, vas a volar oui, prendre un vol. en un avión, you'd like to know your pilot was trained. Il faut tú vraiment realmente quisieras saber que tu piloto fue una persona entrenada. reçu une formation. All of a sudden, when it comes to running the free world, Pero de repente, cuando se trata de ser el líder del mundo libre, que es un término para el presidente de los Estados Unidos, Libre. a lack of training becomes a good thing. de repente carecer de entrenamiento para eso se convierte en algo bueno, porque él dice que no sabe nada de política. Mais cela Pero esto ya es un problema global, este asunto, To have faith in the institution, donde parece que ya no hay fe en las instituciones, dans les institutions, much of that stems from an anti-globalist worldview. y todo eso viene de una visión antiglobalista del mundo. des globalistes. We have historic amnesia. Nous avons Tenemos amnesia histórica. historique We're the fourth generation. parce que Somos nous la sommes cuarta la generación. génération. Argue it's not our fault. Mais, Y las discusiones no son nuestra culpa. But if Acts 27 is the ship, mais Pero dans si Actes Hechos 27 es el barco, the ship is Adventism and the United States, el barco es el adventismo y los Estados Unidos. États-Unis. which means forgetfulness isn't just a church problem.
lo cual significa que el problema de olvidar la amnesia no es un problema solo de la iglesia, Sur l'Église. The United States went off course in 1863. Parce que les pues los Estados Unidos se salieron del camino en 1863. So they've also lost their way. Ellos también se han salido del camino, del curso. This amnesia Esta amnesia is internal and external. es interna y externa. et externe. And then we come into the internet age. Y luego llegamos a la era de la Internet And it becomes much easier y se hace cada vez más fácil for disinformation, para esta información conspiracy theories de teorías de conspiración to get a lot of attention. recibir un montón de atención. So I just want to round up one point. Quiero hablar más de un punto. We went back to 1929 Nous sommes Habíamos hablado de 1929 1929 and we saw the Great Depression. et nous y habíamos hablado de la Gran Depresión. And what did the business leaders do? ¿Y qué hicieron los líderes de negocios? Ils ont utilisé le protestantisme pour donner une base sûre au capitalisme. So using the evangelical leaders, Alors, Usando a los líderes evangélicos, you've heard of Billy Graham. si ustedes han escuchado de Billy Graham, Billy Graham, He was one of the major ones, il él fue uno de los principales, de los más importantes, protestants les plus en vue. but there were others that were very well known in that history. pero había otros que también eran muy conocidos en aquella época. Dans cette histoire. And this is when they start to, the evangelicals become much more involved in Washington. Donde de aquí en adelante los evangélicos empezaron a involucrarse cada vez más en Washington, In the 40s and the 50s. específicamente en los años 40 y 50. Just recently, Recientemente, there's one of the greatest, possibly the best known evangelical leader in the United States. Quasiment uno de los líderes evangélicos más conocidos de los Estados Unidos, Jerry Falwell Jr. Jerry Falwell Jr., His father, Jerry Falwell. su padre, Jerry Falwell, What did his father start? qu'est-ce qu'il a ¿qué commencé comenzó su padre? Do we remember what his father was involved in? ¿Será que alguien recuerda qué hacía Jerry Falwell padre? The election of Reagan? C'est l'élection. Él consiguió la elección de Reagan. Do that. Alors, ¿Y comment cómo il lo a hizo? fait ça? He created a movement, Created a movement? Él creó un movimiento. un mouvement. What was that movement? Et c'était quoi ce ¿Cuál era ese mouvement? movimiento? Forgot the name. When does it start? Quand est-ce ¿Cuándo que comienza? cela a commencé? ¿O cuándo comenzó este movimiento? 1979? En 1979. Et c'est ¿Y cuándo terminó? 1989. En 1989. Does anyone remember what this movement is? ¿Alguien recuerda qué movimiento fue este? Father Dominic. Hermano Dominic. Dominique, Father Eric. Eric, Hermano Eric, Was called. ce mouvement s'appelait, So there's a quote. il y a donc une déclaration. hay una cita It's by A.T. Jones. Il y a de une A.T. citation, Jones faite par A.T. Jones. He says, donde él dice, Constitution la Constitución there to defend the minorities, está allí para proteger a las minorías, not to enforce the morality of the majority. Et no para forzar la moralidad de la mayoría, no para imponer la moralidad de la mayoría. Eso es parafraseando lo que dijo él. 10-year movement Y este movimiento que duró 10 años, la direction liderado por Jerry Falwell, called the moral majority. se le llamó la mayoría moral. Lo pueden buscar en Wikipedia. And in this history, et dans En esta cette historia, histoire, he's working on Washington él estuvo trabajando en Washington to bring about a new president, Ronald Reagan. para traer a este nuevo presidente, Ronald Reagan. In 88, George Bush. Y luego, en el 89, a Bush padre. Reasons that he's begun this movement
Una de las razones por las cuales él comenzó este movimiento was to defend his university from the influence of the government. fue para proteger su universidad de la influencia del gobierno. That university is known as Liberty University. Se le conoce como la universidad Liberty University. Université de Liberté. It's a very conservative Protestant university. Es una universidad bastante conservadora y protestante. Conservatrice, c'est ça? Conservatrice. They're ranked among 10 universities. Et c'est leur top parmi Parece les que 10 rentan como universités. 10 universidades Restrictive in the United States Et, que donc, son la plus las más restrictivas de los restrictive Estados Unidos États-Unis for free speech. pour para un discours libre. el discurso libre o la libertad de expresión. Une vision différente, merci. So if you're a part of this university Si pertenecieras a esta universidad and you believe in homosexual rights, y crees que los homosexuales tienen derechos, Les homosexuels, abortion, el aborto, if you support Clinton, si vous si apoyabas a Hillary Clinton, you're not allowed to speak, you're silenced. no puedes hablar en esa universidad, eres silenciado. restez silencieux. If you're a teacher, you're fired. Y si eres un profesor, te despiden. Donc là, vous, si vous l'enseignez, vous êtes viré. They control the whole establishment. Ellos controlan básicamente todo en la universidad. Of that university. De cette université. Jerry Falwell, he said fairly recently, Y Jerry Falwell, hijo, dijo recientemente, might have been as far back as 2016, but not before. tal vez lo dijo en 2016, Back as far as 2016, but not before. Ça devait être, tal vez lo dijo en ça devait 2016, être en 87, mais 96, mais pas avant. En 2016, mais pas avant. That if someone wanted to give a speech at this university, de que si alguien quisiera dar o quería dar un discurso en esta universidad anti-Trump, Il que devait fueran être anti-Trump, anti-Trump. and he wouldn't permit it. Cela él no lo n'aurait permitiría. pas été permis. Can't speak against Trump at this university. No se puede hablar en contra de Trump en esta universidad. À l'encontre de Trump. One of his reasons Y una de sus razones is he didn't want Democrats Parce qu'il ne voulait pas él no quiere que los demócratas spreading their socialist agenda. étendre traigan su agenda socialista. socialiste. Why would an evangelical leader ¿Y por qué un evangélico, un líder evangélico, have any opinion on socialism? tiene que tener alguna opinión respecto al socialismo? Ah, une opinion? Why would just a churchman Pourquoi ¿Por qué una persona, un líder de iglesia, diría eso? strong Protestant Un protestante muy fuerte, have any opinion on socialism? ¿por qué él tiene alguna opinión respecto al socialismo? Sister Agnes, Agnès, Hermana Anius, can you repeat the question? Why? why would an evangelical leader ¿por qué un evangélico, un líder evangélico, have such a strong position against socialism? tendría una posición tan fuerte respecto al socialismo? Socialisme. All we're really talking about Pues todo de lo que estamos hablando aquí, is minimum wage, C'est como el salario mínimo, welfare, pardon? Ils ont un el bienestar, salaire minimum. why would an evangelical leader care? ¿por qué un líder evangélico tendría algo que ver con esto? ¿Por qué le importaría? Does anyone have any thoughts on this? Est-ce que quelqu'un a une pensée dessus? Brother Vadim. Hermano Vadim, Parce que l'URSS était quoi? Soit c'est à cause de l'URSS ou soit c'est parce qu'ils sont capitalistes. Hein. Why do they defend capitalism ¿por qué ellos defienden el capitalismo? Le capitalisme as if it's part of their religion? Como si fuese parte de su religión. de leur religion. What happened in this history? Que se passe-t-il? ¿Qué ocurre en esta historia? Great Depression? La
La Gran Depresión. What did the business leaders do? Qu'est-ce que ¿Y les qué hacen los líderes hommes d'affaires cristianos? ont fait? They used the evangelical leaders Ils ont utilisé les responsables évangéliques Usaron a los líderes evangélicos pour para avancer le imponer point. la idea de que para ser protestante, capitalist. Il faut être que ser protestante es ser capitalista. Either you are a capitalist Alors, soit O vous eres êtes capitalista capitaliste, and a Christian. y cristiano, tiens. And if you're socialist, Et si vous êtes y socialiste, si eres socialista, you must be part of the Soviet Union. tienes que ser parte de la Unión Soviética entonces. Two Red Scares. il y avait, comment ça s'appelle ça? Red Scare. It's a historical history. C'est une Red histoire, Scares parece que es historique. algún Two histories. anal histórico. Pardon? La peur rouge. This is a pushback in the United States against communism. C'était vraiment Este Red Scares parece que fue algún movimiento en contra del comunismo. Business leaders used Et ce que Algo que los líderes de los negocios usaron entreprises ont utilisé, is this dynamic. c'est fue cette esta dynamique. dinámica. If you believe in a certain type of government Si vous crees en croyez algún un tipo de certain gobierno gouvernement that has a minimum wage, que cree en el salario mínimo, you must hate God. entonces tú odias a Dios. devez haïr donc Dieu. An atheistic communist Donc, Tú si vienes vous de êtes una communiste, economía want to atea persecute God's people. vous y allez quieres donc perseguir al pueblo de persécuter le Dios. peuple de Dieu. And in that history, En Dans esa cette historia histoire, you lose everything. vous perdez tout. perderás todo. Ou bien, O, If you're Christian, si eres vous êtes cristiano, you must be capitalist. tienes que ser entonces capitalista. capitaliste. So they connect their ideas of business and government Donc, Así que ils ellos ont conectan relié la idea del gobierno y de los negocios gouvernement into their religious beliefs. dentro de sus creencias religiosas. Can I see that? Est-ce ¿Pueden que ver vous todo pouvez eso? voir? The only sister Nat. Natasha, Hermana Natasha, it's not really clear for me. Can you please give more? todavía no queda muy claro para mí. ¿Puedes darme un poco más de Because of the información? Great Depression, En Por raison causa de la Gran Gran Depresión, perhaps in tomorrow's class, peut-être dans tal vez en la clase de mañana, give out some good websites that give history. les voy a dar algunos sitios web que les van a hablar de ciertas historias, But there's been even evangelicals write about this history. pero han habido incluso evangélicos que escriben de esa historia, Try and reverse the damage because some of them recognize pues the problem in their own churches. qui ont están essayé intentando de revertir el retourner, problema de porque ellos tourner han les reconocido ese dommages problema en qu'ils sus ont propias causés iglesias. contre, méfaits au sein de leur communauté. What you have Ce que vous avez, Lo que tienes Protestantism in the United States. es el protestantismo en los Estados Unidos. Le protestantisme, Just church. c'est en fin de compte l'Église. But when you see the rise of the Soviet Union, Es Quand esta vous voyez la iglesia montée de l'Union que cuando ven el levantamiento de la Unión Soviética power, et que vous voyez, y ven que los líderes de las chefs empresas y d'entreprise negocios han perdent perdido poder, perdent du pouvoir, they use an external crisis usan una crisis externa externe to mold public opinion pour mouler, de, façonner de opinión pública in favor of capitalism y tratan de poner la opinión pública en favor against socialism. del capitalismo y en contra del socialismo. And that was so successful, Et cela a eu Y un tel fue tan succès exitoso escalated from the 1930s. que empezó a crecer esa mentalidad desde los años 30. It's a large part of Protestant mindset today. Y es parte de la mentalidad protestante hoy en día. So when Trump comes along Así que cuando Donald Trump viene and he paints all the left as socialists, él de repente denomina a todos los que son de la izquierda son socialistas. those are trigger words Y esas son palabras que son como un gatillo for the evangelicals para los evangélicos, because socialism is atheism porque para ellos socialismo es ateísmo, in their mind. según la mente de ellos. So this is how Es así something just like welfare como algo de la asistencia social, por ejemplo, La richesse gets incorporated into their religious beliefs. el asunto de asistencia social termina siendo parte de las creencias religiosas, cuando no creen en la asistencia social, que es algo socialista. The main point I want us to see El punto principal que quiero que veamos is that you have Protestantism. es que tenemos al protestantismo. It's in the name Está protest Rome.
según el nombre, protestantismo es protestar contra Roma. Incluso si crees que las ideas religiosas de ellos están mal, el asunto de adorar en el domingo, etc., lo que ellos han hecho es haber tomado otras piezas de información que no están conectadas con sus creencias religiosas y las han mezclado en su mensaje. Por lo tanto, si quieres ser aceptado como un buen protestante, tienes que tener una cierta lista de creencias que no tienen nada que ver con su mensaje religioso. Cómo tiene que ser la estructura del gobierno y todas esas cosas. El casamiento del mismo sexo. Y todo eso se ha hecho parte de ese paquete del protestantismo. ¿Y por qué es importante nosotros reconocer todo esto? Cuando pensamos acerca del adventismo, ¿será que el adventismo está en alguna condición buena o mejor? Hago una pregunta. Los Estados Unidos, ¿será el protestantismo liberal el que ha hecho esto? ¿O el protestantismo conservador? Los conservadores. Comparen y contrasten. ¿Es el adventismo liberal o el adventismo conservador? Que creen en todas estas teorías, cosas que no están relacionadas con su mensaje, y para poder ser aceptado, tienes que tomar todo el paquete y sin cuestionar. Los conservadores. Si ustedes fueran mis padres y tienes a un niño y la tienes vacunada completamente y la mandas a vacunar completamente y de repente un día te haces adventista, te conectas con los adventistas conservadores, de hecho, y para el tiempo, cuando tengas tu hija más pequeña, la más joven, solamente han pasado 2 años, la primera fue vacunada, pero yo jamás he tenido una vacuna en mi vida. Porque de haber salido del catolicismo y del luteranismo, de repente te dan un paquete. Y si quieres ser un adventista conservador bueno y correcto, aquí está Daniel 2 y aquí está el asunto de las vacunas. Hemos tomado otras teorías que si las inspeccionamos de cerca están mal y las hemos mezclado con nuestro mensaje. Y si algún día les daremos un mensaje a los levitas y a los netineos, ¿será que podemos hacer eso de nuevo? ¿Cometer ese error de nuevo? No podemos permitir que eso ocurra, que se mezclen esas cosas con nuestro mensaje. Hay muchas personas que aceptan lo que sea, porque lo hacen por su amor a la profecía. Y no es algo malvado, o no es que sean burros o tontos, pero aman la profecía y confían y toman todo. Pero si algún día vamos a ir al mundo, no podemos hacer lo que el protestantismo ha hecho y mezclar otras cosas en nuestro mensaje. ¿Alguien tiene otra pregunta? Todo eso fue revisión, repaso.
No se suponía que fuese tan larga. So we're going to go into this history more Donc, Vamos a hablar un poco más de esta historia. and break it down prophetically. Y proféticamente queremos construir y entender toda esa historia. So in closing yesterday, Ayer, cuando estábamos terminando nuestra clase, we went to 2014. fuimos al 2014. Sister Itamar, Itamar. Hermana Itamar, Itamar, elle est où? Ah. she's here. Yeah, on the left, right. We want to put 2014 On va queremos hablar del 2014. What date is 2014 in Millerite history? Quelle est ¿Qué la fecha date es 2014 en la historia milerita? l'histoire des Millérites? July 21st. July 21st. Donc, Julio, le 21 juillet. el 21 de julio. What dates do you want to put here? Alors, ¿Qué date fecha quieren colocar avant aquí? et après 2014? For the Millerite or for us? Either one, Comme tu veux. or both. Puede ser cualquiera. 11. 2019. Millerite history? Et dans l'histoire des Millérites? Y de la historia milerita. So 2019 will be October 22. And April 19. 19 de abril. So what's significant about these dates? Entonces, ¿qué es significativo acerca de estas fechas? 19 de abril, 21 de julio, 22 de octubre. What's the story? ¿Cuál es la historia? Histoire. Sister Tracy, Tracy. Hermana Tracy, story in this history. ¿cuál es la historia en esta historia? ¿Cuál es el... Bueno, que esas palabras son diferentes en inglés, iguales en español. L'histoire de là? ¿Cuál es el punto en esta historia? L'histoire de là? Ah, is it in relation with time? Millerite history? Pour l'histoire des Millérites? The 10 version, Parable of 10 version. La parábola de las 10 vírgenes. Yes, Perfecto. the parable. C'est la Es acerca de la parabole. parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué ocurre aquí? C'est là. Le April 19, Le temps d'attente. Tarrying time, Carrying time? le temps d'attente. What do the virgins do? Qu'est-ce que font les vierges? ¿Qué hacen las vírgenes en el 19 de abril? They wait, they tarry for the bridegroom. Esperan al esposo. Qui ¿Y quién tardó? tarde? The bridegroom. El esposo. Bridegroom tarries? El esposo tardó. Tarde. Not the virgins. No las vírgenes. What do they do? Qu'est-ce ¿Qué qu'elles hacen font? ellos? O ellas. Là, t'as dit. Elles se réveillent, they wake up. Se despiertan. No, they wait for the No. bridegroom. Esperan por el esposo. They fell asleep. Se durmieron. Yes. Elles s'endorment. Donc elles s'endorment. July 21. Et El 21 de julio A cry, there is a cry. hubo un clamor There's a cry. Il y a un cri. And they wake up. y se despiertan. So this is the cry. Voici le cri. Este fue el clamor. C-R-I. Where are we for this? Pardon? Where are we in the Bible? Alors, où Y en la sommes-nous? Biblia, ¿dónde nos encontramos en ese clamor del que te refieres? What book?
Dans ¿Qué quel libro? livre sommes-nous, là? Matthieu 25. Matthew 25, Mateo On est dans Matthieu 25, 25, verse 5. le verset verso 5. 5, Bridegroom tarries, L'époux donde el tarde, esposo tarda, virgins go to sleep, las vírgenes se durmieron s'endorment, and then there's a cry made. puis y il y luego a hubo un un cri clamor. qui retentit. Verse 6. Le verset Versículo 6. 6. When is the cry made? ¿Cuándo fue dado el À quel clamor? moment le cri retentit-il? Midnight. Midnight. En medianoche. So at midnight, Donc à En minuit, medianoche the cry is made. il y a un se cri dio un clamor. qui résonne. What is the cry saying? Et ¿Y qué dice le ese clamor? cri? Behold, behold the bridegroom cometh. And it's He aquí viene el esposo. October. Yes. Oui. They're saying here, Ellos están diciendo aquí, we can see the bridegroom is coming. podemos ver al esposo viniendo. L'époux arrive. Go to meet him. Vamos a encontrarnos con él. Bridegroom isn't there yet. Así que el esposo aún no llegó, Coming on October 22. Il est en pero train viene d'arriver. el 22 de Il vient octubre. le 22 octobre. But the cry begins here. Mais le cri a Pero el commencé clamor le comenzó 21 aquí. juillet. And it's midnight. Et ici, Y fue medianoche. What is the significance of midnight for the Millerites? ¿Et quelle est ¿Y donc por la qué es significativo significación medianoche para los mileritas? Midway. Midway? à Porque es el mi-chemin. medio camino. What dates? Mais quelle date? ¿Entre qué fechas? ¿Cómo funciona ese medio camino? 6 mois. T'as dit quoi? Un periodo de 6 meses. Alors du 19 avril au 22 octobre, c'est une période de 6 mois. Non, elle a dit 6 mois. And 3. So 6 months all up, Donc là, Así que toute pasan la 6 période, meses c'est 6 divididos 3 months from April to July, en 3 meses desde abril a julio months from July to October. et y 3 3 mois de meses juillet de à julio a octubre. It's about 93 days and 93 days. Et je Creo que pense fueron qu'il como s'agit de, 93 y 93 93 días. 93 jours. Does anyone want to correct me on that? Est-ce Is qu'il it y a Si alguien me quelque quiere chose- corregir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me corriger sur ça? not? Sister Natasha is going to check for us. Natasha. Hermana va- Natasha, ella va Quoi? a revisar. 95. 95. 95. If you take the prophetic, yes. Si usamos los números proféticos, 94 if you are in the will. parece que dijo que es 95, pero en los días reales, como tal, fueron 94. Around that, so that's okay. Je suis pas sûre, mais No estoy muy segura, c'est pero à peu me près parece que ce chiffre. hasta ahí está bien. Ok. But it's midpoint. Mais Pero este aquí es el punto medio. That gives us a symbol Cela Nos nous termina donne dando un ce símbolo this way mark. pour cette para ese balise. hito. We said yesterday, Dijimos ayer Hier, 5-way marks on our reform que line. nous que había avons 4 cette balise hitos sur en le nuestra milieu. línea de reformas. The middle one is always what? 5 hitos y el dedo del medio siempre es Midnight ou medianoche o la mitad del camino o la ley dominical. Sunday law begins the loud cry. Si la ley dominical es la que comienza el fuerte pregón, July 21, Boston begins the midnight. el 21 de julio Boston comienza el clamor de medianoche. le cri de minuit. 2014 began the midnight cry. Et 2014 comienza la ley dominical. So we see that that's. Perdón, comienza, sí, el clamor de medianoche. C'est assez solide. But then we asked Pero luego preguntamos, Posez la question. how we came to 2014. ¿cómo fue que habíamos llegado a 2014? 2014. So very briefly, Así que brevemente, others can explain it much better. D'autres otros peuvent pueden expliquer, explicar mucho mejor. We went into the history Nous sommes Habíamos entrés ido a dans la historia of 9/11 to 2014. del 11 de septiembre al 2014, à 2014. That dispensation. en esa dispensación. The two dates in between. Les deux dates Había 2 fechas en el medio. Quelles sont les deux dates en milieu entre le 11 septembre et 2014? Sister Rosie. Hermana Rosy, Alors, quelles sont les deux dates entre 9/11 et 2014? Merci. Quelles deux dates tu mets? Yes. For the priest. C'est pour la ligne des prêtres. Pardon?
Alors, 2003, 2003. Non, c'est No, no 2003. ¿Cuál es la fecha después del 2001? Comment allons-nous ¿Cómo llamamos a appeler estos ces dos? analyses? Hermana Itamar. Increase of knowledge, accroissement de la connaissance, El aumento del conocimiento and formalization of the message. y la formalización del mensaje. Et les deux Y las dates, dos fechas, 2009 and 2012. 2009 y 2012. 2009 et 2012. Alors, 2009, 2009, alors, ¿cuál es la verdad que pudo qui a ser été établie, explicada? Itamar, 2520. Los Alors, 2520, 2520. Et là, il s'agit pero este es el d'un aumento del accroissement de conocimiento. connaissance. Mais il y a beaucoup plus à arriver. Et qu'est-ce que c'est? ¿Y cuál sería este de aquí? ¿Cuál fue el aumento del conocimiento? El 126 y el 151. 151. Et c'est Y basé todo sur basado cette en esta compréhension comprensión des de los 2520 2520 y de que 2014 fue predicho en aquí, 2012. en la dispensación, cuando se debía haber reconocido de que tenemos mensaje de tiempo en el movimiento. Donc, Así que fue c'est predicho, prédit, alors, basado parcialmente, basado en estos números, perdón, et y les es années ahora el qui 151 el que viennent, queremos usar. 151, pardon. Donc, Si maintenant, volvemos a la nous historia, retournons dans l'histoire avec con el les 151, Cela nos nous termina conduit llevando a qué quelle fecha? date? 1863. A 1863, Cela nous ramène à 1863. hermano Domini. Quelle ¿Cuál donc es esta cette historia? histoire? The date of end of the history of Millerite storyline. El final de la historia Millerita, dijo. Quiero mirar la historia externa específicamente. Civil War. Es la historia de la guerra civil. Si me refiriese aquí a la guerra civil, ¿qué fecha marcaríamos aquí? 1861 y 1865. Así que 1861, ¿qué pasó? Es el comienzo de la guerra civil. Y el 65, el final de la guerra civil. Así que 1863 es nuestro 151, que nos lleva a 2014. Así que, ¿qué nos damos cuenta en esta historia? ¿Qué tiene esto que ver con 1863? Hermana Elisa. Está en medio de la guerra civil. Así que cuando hablamos de 1863 a 2014, ¿qué símbolos estamos mirando? Hermano Johan, estamos mirando al medio camino. O medianoche. Así que podemos ver 2014, que es medio camino o medianoche, y 1863, cuando usamos el 151,
nos lleva de nuevo a un punto intermediario. Y no solamente una vez. Si ocurriese solo una vez, lo llamaríamos una coincidencia. Pero cuando hacemos el número 220, ¿a dónde nos lleva? Creo que dijo 220. Sí. 1794. Al año 1794. ¿Y qué hay en 1794? La Revolución Francesa. Sí, pero ¿qué parte de la Revolución Francesa? Hermano Eric. Pardon? End of the dictature. ¿El fin de la dictadura? Sí. Death of Robespierre. La muerte de Robespierre. Tout cela, c'est important. C'est quoi ¿Y cuál es notre nuestro symbole? símbolo? ¿Cuál es el símbolo que estamos queriendo resaltar Pardon? de esa fecha? Midnight. Medianoche en 1794. Donc, c'est minuit, t'as dit? Midnight. In midnight, he said. Es medio camino. C'est le milieu. Era la mitad. Dans l'histoire, Es la mitad de la historia de la Revolución Francesa. Así que el punto en medio, o la mitad, te lleva a otro punto en medio, a otra mitad. un autre milieu. Y vemos eso de manera repetida. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Hermana Rosie. Alors, est-ce que tu peux revenir sur notre ligne parce que je ne vois pas où tu veux aller? Ça, entre ces deux dates-là, c'est ça? Elle ne voit pas la relation dans notre Las preguntas ligne ella no avec las ces consigo dates-là. escuchar. Ah, pas 1863, mais la Révolution française. El 220 Nombre 220 es otro nombre que vemos proféticamente. Es otro número simbólico que tenemos. Cuando tomamos este desde 2014, te lleva al punto intermediario, a la mitad de una revolución. No hay ninguna diferencia entre una revolución y una guerra civil. Por lo tanto, sería esto básicamente guerra civil y guerra civil. Un punto en medio y punto en medio. Y si pudiésemos hablar de otros números proféticos, el 126, el 63, el 490, todos ellos nos van a llevar a puntos intermediarios en otras historias, a la mitad. Pero nos estamos enfocando en esta de aquí, porque tiene un tema y es ese el tema que queremos discutir. ¿Alguien tiene otro pensamiento o pregunta? 2014. ¿Será que eso es literalmente la mitad, el medio camino? ¿Será que 2014 es literalmente el punto en la mitad entre 2001 y 2019? Yo sé que eso causa confusión. Tout le monde est d'accord? Oui. Ben répondez. Yes, c'est all agree. Donc vous êtes tous d'accord que c'est confus. Donc je vous pose une question. Est-ce que vous êtes trop gentil pour ne pas dire bueno. que c'est la confusion? Je sais Parece que ellos no están admitiendo de que les parece raro de que esa historia no sea la mitad literal, pero nadie dice nada. Si fuésemos a la historia millerita, esto como parábola, y diríamos que el 19 de abril
el 21 de julio 21 juillet October 22, y el 22 de octubre, and we would see July 21 Et nous entendemos le 21 juillet as midway. que el 21 de julio es el punto intermediario, la mitad, This is our, el medio camino. c'est notre histoire. Esta sería nuestra historia. and we're going to make a prophetic application. Y queremos hacer una aplicación de esa historia. We're going to bring that into our history. La queremos atraer, aplicar a nuestro tiempo. And this is 9/11, Et là, Y aquí estamos poniendo 11 de septiembre 2014, 2014, 2009. 2019. So this is our history. Esta es la historia que queremos usar y esta va a ser la aplicación que queremos hacer. Treating it as a parable. Tratándolo como una parábola, What do you want to call these two histories? ¿cómo podemos llamar a estas historias, a la de la izquierda y a la de la derecha? ¿Qué nombre le podemos dar? repeat and enlarge, Repetición y ampliación, répétition, élargissement, alpha, oméga, alfa y omega, Brother Aaron, Aaron, hermano Aaron, Omega. alfa y omega. Looking for another one. Estoy buscando otra, c'est un autre. Littéral, spirituel, natural y espiritual. Naturel, spirituel. So I'll go with literal. Je vais avec Colocaré aquí literal, L-I-T, I-R, R-E-N. Literal C'est ça, littéral, hein? sounded Ah, double spiritual. T, double T. Double T. Alors, spiritual, y si esta es literal, ¿cuál será la segunda? on l'écrit en anglais. Hein, La palabra en el versículo bíblico sería natural y espiritual. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? ¿Todos están bien con esto? In this history, Literalmente, en esta historia, Le milieu est littéral. and it's symbolic in this history. pero en esta historia se hace simbólico, espiritual. Because this is our history and this is our application. Porque esta va a ser la historia y esta va a ser la aplicación que haremos. This is literally midway. Por lo tanto, en esta historia literalmente es la mitad Littéral. 2014 can take that as a symbol. y 2014 acaba siendo simbólicamente el medio. It's the symbol we connect to Sunday law. Es un símbolo que queremos hacer para conectar la ley dominical, It's midnight. La loi llamándola medianoche. The whole concept of midnight Todo el concepto de medianoche is that halfway point. es de que es nuestro punto intermediario. So if we can do literal and symbolic, Si podemos hacer literal y espiritual, our literal history here is Millerite. nuestra historia literal aquí es la de los mileritas. What's our theme Alors, quel ¿Y cuál es el tema que estamos queriendo traer? or subject? ¿Cuál es el tópico, el tema que estamos enfatizando? le thème, le thème, le thème. Time? Not thinking of time. Non, c'est pas le temps. Le milieu, midnight, midway. Midway. El medio camino. Get that from. ¿De dónde sacamos Quel est eso? le thème? What is the theme? Quel est le thème? On le prend d'où le milieu? Midnight Cry? Del clamor de medianoche, Quoi? Ah, Matthieu 25. Matthew 25. de Mateo Donc, on le 25, prend donc de Matthieu 25. The 10 virgins. las 10 vírgenes. So I want to say this is our theme. Donc, je vais dire Yo que diré Matthieu entonces que 25, este es c'est nuestro notre tema. thème. Literally, Literalmente taking midnight of verse 6 of Matthew 25. es tomar el versículo 6 de Mateo 25 That midpoint Et c'est le como point siendo du el milieu punto de medio between them falling asleep and the bridegroom. entre que se duermen las vírgenes y la venida del esposo. de l'époux. It all fits. Y todo aquí Cela encaja. s'adapte. And then we take this Al tomar esto, Littéral, line upon line línea sobre línea, through our history. et on lo le queremos met llevar a dans nuestra notre historia. histoire. And when we lay line upon line, Y cuando colocamos línea sobre línea, En ligne, this becomes cela esto se convierte midway. en el medio camino, la mitad. Punto en el medio. We take another literal history. Ahora, ¿qué tal si nosotros usásemos otra historia literal también? Notre histoire littérale. This time, Cette fois, Esta vez we're going to go 1861, usaremos 1861, 1861, 1863, 1863, 1865. 1865. This history. Y esta historia, What's the theme? Quel est ¿cuál donc es el le tema? thème? Civil War. Civil Guerra civil, Civil War.
ouais, civil, like, with an E at the end. Yeah. So it's a civil war. Es la guerra civil. Civil, Is this another literal history or a symbolic history? ¿Será que aquí estamos tomando una historia simbólica o literal? symbolique, littéral. So this is literal. Esta es una historia literal That civil war. Cette guerre de la guerra civil. We're going to do line upon line Queremos hacer línea sobre línea and bring it into our history. y traerlo a nuestra historia, a nuestro tiempo. Bring it into our history. Cuando lo traemos a nuestro tiempo o historia, It's the same as up here. va a ser lo mismo que puse aquí arriba. It's 9/11 Es el 11 de septiembre to 2019. jusqu'à 2019. al 2019. First the literal, Premièrement, le littéral. then the spiritual. Primero literal y luego espiritual. So when we go back into history, Donc, quand nous Cuando hablamos retournons dans aquí, l'histoire, it has to be literal. ce doit esta être historia tiene que ser literal, Whether it's for the Millerites, bien sea refiriéndonos a los mileritas. July 21 must be literal. El 21 de julio tiene que ser literalmente el punto del medio. 63 must be literal. 1863 tiene que ser literal el punto en el medio. When we make applications, Porque de allí haremos nuestra aplicación, that it becomes symbolic. que ça que luego devient se hace symbolique. simbólico. So whether we're addressing the parable of the 10 virgins, Entonces, bien sea que estemos hablando de la parábola de las 10 vírgenes civil war, o de la guerra civil, it's literal C'est es littéral. literalmente application. y luego haremos aplicación. Application. Is that okay? Est-ce que ¿Está c'est bien? ok? Oui, c'est ok? Ok. So we can cut our line, Así que podemos cortar nuestra línea, right line, Notre la línea mirerita, and bring it under this history y traerla a la esta historia superposer dans notre histoire, to understand it afin de para la entenderla. comprendre. over this history. On la met sur cette histoire. We'll take the civil war Nous Tomaríamos la prenons guerra l'histoire de civil la guerre civile and we can cut it, y la podemos cortar place it over our history. y ponerla sobre nuestra historia. So in the 9/11 to 2019, Así que del septembre jusqu'à 2000, 2001 al 2019 10 virgins, podríamos contar la historia de las 10 vírgenes, but that's not the subject of our study. solo que no es el tema de nuestro estudio hoy. Our subject is civil war. Nuestro tema es hablar de guerra civil. Is everyone okay? Est-ce que tout le Todos monde est bien ok jusqu'ici? con eso. Oui. Is there any more confusion? Alors, ¿Hay est-ce alguna, qu'il y a hay más ou, confusión? pas? Tu vas dire en français, alors par force, s'il te plaît. Alors, knowing what's happened in the civil war, Mm, so shall we apply symbolically ¿Será que debemos aplicar simbólicamente la guerra civil? this information war La guerra de información. from 9/11 and so onwards? How do we treat the parable of the 10 virgins? Alors, ¿Cómo comment nosotros gérons-nous, usamos la la parábola de las 10 vírgenes? When we bring that into our history. Cuando llevamos eso a nuestro tiempo, a nuestra historia. We are, sorry? So when we say at July 21, Alors, lorsque Cuando nous hablamos disons del le 21 de 21 julio, juillet, a cry began, nous disons que comienza le un cri clamor, retentit, and October 22 was a shut door. y el 22 de octubre fue la puerta cerrada. Is that real? Est-ce que ¿Será que c'est eso es réel? realmente así? Yes. Literalmente. When we come to our history, Alors, Cuando quand llegamos nous a nuestra venons dans notre historia, histoire, do we say a cry began in 2004? est-ce que ¿será nous que disons decimos que le comenzó un cri clamor en retentit 2014 And 2019 is a shut door. y de que el 2019 es una puerta cerrada? Oui, pour Sí. les prêtres. Yes. Sí, Oui. So when we see proféticamente. Donc, Así quand que en nous esta voyons historia cette histoire de guerre civile, that there's a civil war vemos una guerra civil and then a turning point in the civil war y luego un punto de inflexión en esa guerra civil end y luego el fin de esa guerra civil 9/11. del 11 de septiembre. 11 septembre, We pardon. must see the beginning of a civil war, Deberíamos ver el comienzo de una guerra civil, D'une guerre civile, a turning point, un punto de inflexión puis la
y el final para esa guerra civil. Est-ce que ¿Será ça- que eso contesta tu pregunta? Así que estamos conectando Alors, Estamos comment, conectando on estas unit, historias. ces deux histoires? y nuestro tema es guerra C'est la civil. guerre civile, hein. Alors, nous Cuando avons usamos el utilisé 220 le teníamos un symbole segundo 220 testimonio pour avoir un o deuxième testigo. témoin. Alors, Tenemos un un point punto tournant de au inflexión milieu de justo en la guerre mitad de la civile. guerra civil o de la Revolución Francesa. Y Alors, aquí un point tournant au un punto de milieu de la inflexión guerre justo en el civile. medio también. Est-ce que vous avez d'autres questions? Anne. Anne? J'avais un peu de mal à voir le lien. Pour la première ligne, c'est bon, mais pour la seconde, j'ai du mal à voir le lien entre la guerre civile, les trois dates dans les années 1800 et nos trois dates à nous dans notre génération. Comment ça s'applique, tu veux? C'est ça. Okay, so, Vas-y, traduis. so I have some difficulty for the line of the Civil War to apply it in our online. Tengo algunos problemas al aplicar la línea de la guerra civil a nuestro tiempo. On parle So, and, de génération. which Civil War we are talking about in our generation? ¿Y de qué guerra civil estamos hablando en nuestra generación? So in our generation, En nuestra generación, who are we saying is at civil war? Qui, ¿quién está en guerra civil, según nosotros decimos? est en guerre civile, merci. Quoi? You, American? So this is the United States. Esto sería los Estados Unidos. What do we say happens at 2019? ¿Y qué decimos nosotros que ocurre en 2019? Ah. I miss it. Qu'est-ce qu'on dit qui se passe en 2019? For us, it's a symbolic date. It's an important date. Para nosotros es una fecha simbólica importante. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos? If we were to go back to the revolutions, Si tuviésemos que volver a las revoluciones, we talk about November 9, hablaríamos del 9 de noviembre 2019. del 2019. What happened November 9, ¿Qué ocurrió el 9 de noviembre Le 9 novembre. 1799? de 1799? En quoi? 1799, yes, merci. It's Napoléon. It's Napoleon, Encontramos a Napoleón, dictator. un dictador. So when we bring this to our history, Por lo tanto, cuando traemos esa revolución a nuestra historia, what are we predicting? ¿qué estamos prediciendo? So it's a coming up of a dictator at this Weimar. Es el levantamiento de un dictador. She said, okay. So if you have a dictator here, Entonces, si hay un dictador aquí, En 2019, without going into the history, sin tener que ir a la historia, which we will do some, que de hecho iremos a algunas, you know that there's been major problems in their government. entenderás de que ha habido grandes problemas en este gobierno. To be some type of overthrowing to place a dictator. Tiene que haber alguna clase de derrocamiento de algo para tú poder instituir un dictador. When Elder Parminder does his 5 rules, Cuando el anciano Parminder habla de las 5 reglas, I should call them rules. je ne sais pas si je devrais les appeler règles. Remember the 5. ¿alguien recuerda cuáles son esas 5? The end is never the same as the beginning. Que el final nunca es igual que el principio. Commencement. So World War I and World War II Donc, la Así que guerre- Primera y Segunda Guerra Mundial La Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, pardon, equal World War III. son égale igual à la Troisième a Guerre la mondiale, a la tercera. à la Segunda Guerra Mundial. Does it look like World War III? ¿Será que la Segunda Guerra Mundial es igual a la tercera en el sentido de que son exactamente iguales? To use World War II. De hecho, no. Usamos sí la Segunda Guerra Mundial para explicar la tercera. mondiale pour expliquer la troisième. So from one perspective it's the same. Así que en una perspectiva son C'est iguales, la même chose. From another perspective it's completely different. en otra perspectiva son completamente cosas diferentes. So when
Así que estamos tomando una historia que es de hecho completamente diferente. Pero al entrar en esa historia, parece ser una réplica perfecta de nuestra historia. Solamente que la apariencia es diferente. La profecía, así la profecía nos permite abrir, decodificar nuestro tiempo. Así que desde el principio, el 11 de septiembre, tenemos un presidente, George Bush. ¿Cómo él ganó esas elecciones? Él mintió. En Daniel 11, ¿quién es George Bush? El falso Esmerdis. El falso Esmerdis. Un impostor. Hay un presidente, entonces, que ganó las elecciones de manera ilegal. La historia final, Donald Trump. ¿Será que él ganó esas elecciones legalmente o ilegalmente? Legalmente, de manera ilegal. Él usó Cambridge Analytica, que son métodos ilegales, y a Rusia, que es ilegal. Así que las dos cosas que le dieron la mayor fuerza en las elecciones son ambas ilegales. Así que tenemos a un presidente ilegal y un presidente ilegal. Estamos a punto de quedarnos... estamos a punto de terminar. Ya hemos empezado a cubrir esta historia. Tenemos que estudiarla y colocarla, explicarla para cómo colocarla en nuestro tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sabemos que tendremos un dictador levantándose en Rafia. Si tenemos un dictador aquí, sabemos que algo no ha salido nada bien en el gobierno. Aunque la Tercera Guerra Mundial parezca diferente o luzca diferente a la Segunda, y aunque esta guerra civil tenga una apariencia diferente a esta primera, quiero sugerir de que todavía la podemos entender como sí siendo una guerra civil. Algo que acaba derrocando a la República. Esta historia puede decodificar la nuestra. En esta historia tenemos una guerra entre republicanos y demócratas. Esta historia hay una guerra entre demócratas y republicanos. Hasta este punto, la mitad, ¿quién estaba ganando? Los demócratas. Hasta este punto de acá, ¿quién estaba ganando? Los demócratas. Obama. Y luego hay un punto de inflexión. Los republicanos empezaron a tomar control de la nación. Así que el punto en medio es el punto de inflexión, el punto donde hay un cambio importante, igual que 1794, 1863 o 2014. Son puntos de inflexión en el gobierno. Puntos cruciales. Recuerden que en el culto vamos a tener nuestra discusión de preguntas y respuestas. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Te agradecemos por tus bendiciones, Señor. Gracias por este día, por cuidarnos. Pido que bendigas esta noche
cuando estemos meditando acerca de estas cosas, para entenderlas. Gracias por nuestros hermanos. Pido que te podamos entender mejor, que podamos conocerte, tu carácter, y que eres nuestro amigo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.